La fe que participa del trabajo de Dios. La fe que participa del trabajo de Dios. Hemos venido descubriendo el llamado que se nos hace a ejercitar la fe de Dios. El cristiano es victorioso por ejercitar la fe. El justo por la fe vivirá. El creyente que no sabe ejercitar la fe es un creyente que va a sufrir. Va a sufrir en su matrimonio, va a sufrir en su familia, va a sufrir en cada aspecto, en cada área. Aunque en algunas aparentemente es exitoso, pero en otras fracasa. Como Lot, se le llama justo. Sin embargo, perdió su familia, perdió sus hijos. ¿Por qué perdió Lot? Porque Lot, a diferencia de su tío Abraham, no ejercitó la fe. Abraham ejercitó la fe. Y Abraham, lo vemos, es grandemente bendecido. El hombre, la mujer que sabe ejercitar la fe, es un hombre victorioso. Es un hombre vencedor. Es una mujer victoriosa. Es una mujer vencedora. Es una mujer que en los años que vendrán se dará testimonio por la fe. María, por la fe. Roberto, por la fe, mis hijos caminaron y fueron vencedores. Es más, mis hermanos, Dios da testimonio de los hombres y mujeres de fe. Yo quiero ser un hombre de fe. ¿Quiere usted ser una persona de fe? ¿Quiere usted ser conocido como uno que ejercita la fe? Amén. Entonces descubramos, apasionémonos y descubramos lo que Dios nos está hablando. Hermanos, dispongamos el corazón a la palabra de Dios. Si tú sabes escuchar, vas a vencer. Si tú sabes oír con el corazón, oír con el espíritu, tu familia tiene que cambiar. Tu situación tiene que cambiar. Porque la fe cambia todo. La fe lo torna todo para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a ser herederos del mundo. Dice la palabra que por la fe Abraham llegó a ser heredero del mundo. ¿Te imaginas eso? Abraham llegó a ser heredero del mundo de Dios. Hermanos, ¿y qué significa eso, ser heredero del mundo? Heredero de las promesas. Heredero de la obra de Cristo. Tú heredas todo el mundo de Dios. Todo lo que Dios preparó, tú participas de su bien, participas de su paz. Todos los días te rejuveneces. El mundo se envejece. Tú eres rejuvenecido. Tú eres levantado. El mundo está en una carrera de desesperación. Tú todos los días vives en paz. Hemos estado acostándonos todos los días entre 1 y 2 de la mañana. Temprano acá, 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, trabajando. Hermanos, pero de verdad le digo, honestamente, mi hermano, y no estoy aquí queriendo presumir de algo que no es. Hermanos amados, nos sentimos fuertes. Yo me siento bien. He preparado en el transcurso que llegué anoche, alrededor de las 2 de la mañana, hasta que me bañé y todo, hasta ese momento 2 mensajes. Y el Señor hablando, y el Señor fortaleciendo, a pesar del cansancio de anoche, a pesar del cansancio de todos los días. Dios rejuvenece. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está, sí es cierto, hay un cansancio normal físico, pero nuestra mirada está en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios está hablando, en lo que Dios, yo esta mañana he tocado en esta clase de fundamentos con los hermanos de la clase de fundamentos, llorando, conmovido por lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos revela. Porque cuando tú tienes una vida, conciencia de quién es Dios, tú te rejuveneces, te fortaleces, te haces fuerte, te vitalizas. Esta semana estábamos en casa un poco afectados de salud y estamos aquí fortalecidos. Hermanos amados, la vida de fe es lo mejor que puedes hacer. Caso contrario, te cansas, te agotas, te duermes. Es porque Abraham creyó a Dios que fue justificado. Esto me fascina. Hermanos, muchos dirán, Abraham, pastor. No, mi hermano, Abraham era un pagano. Abraham era un hombre débil en sí mismo. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos amados, Abraham creyó a Dios. Abraham no creyó en sí mismo. Hermanos, un hombre anciano, en términos reproductivos estaba muerto. Dígame usted, un hombre de 99 años es un hombre muerto en términos reproductivos.
no puede producir vida. Pero Abraham no creyó a su realidad, Abraham creyó al carácter fiel de Dios. ¿A quién estás creyendo? Según a quién estás creyendo, así será tu vida. ¿A quién le estás creyendo? Si estás creyendo en ti mismo, vas a ser una persona llena de miedo, llena de temores, llena de tristezas, llena de amargura. Porque cuando crees en ti mismo, te amargas. Porque crees que la gente te debe. Y a la mínima ofensa, te endureces, te amargas, te entristeces. No puedes perdonar. Luchas con la falta de perdón. ¿Por qué? Porque te ves a ti mismo. Te ves a lo que te hicieron. Pero el hombre y la mujer de fe mira a Dios. Y no hay tiempo para perder en ofensas. No hay tiempo para perder en falta de perdón. ¿Por qué? Porque tú estás mirando a Dios. Hermanos, ejercer la fe es una vida consciente de Cristo. Miras a Dios. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios? Ok, me dijeron esto. Aquí me ofendieron por acá. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice aquel que prometió? Porque fiel es el que prometió. Qué hermoso es eso, hermanos. La vida es vencedora. La vida se vuelve gloriosa. Hermanos, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como la multitud de las estrellas. Y a través de su familia, su nación, ellos serían bendición para las demás naciones, para las demás familias. Abraham entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, Dios me dijo, Dios prometió, mira, yo no me voy a soltar de lo que Dios dijo. Eso es ejercitar la fe. Muchos están conversando con el diablo. Siguen conversando con Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? Yo nunca converso con Satanás. Sí, cuando crees a la mentira, estás conversando con Satanás. Cuando te quedas en la ofensa, el que conversa contigo es Satanás. Cuando estás ofendido, cuando estás resentido, cuando estás dolido con alguien, lo que haces es conversar con Satanás. Cada vez que dices, no puedo, nunca podré. Cuando dices, estoy solo, estás poniéndote de acuerdo con Satanás. Estás conversando con la serpiente. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cómo surgió el pecado? Conversando con la mentira. La mujer conversó con la serpiente. Y mira, es tan sutil. Tú estás en tu trabajo y estás allí dándole vuelta a pensamientos que no vienen de Dios. O estás en tu casa, estás haciendo los quehaceres y sutilmente estás abrazando pensamientos que no vienen de Dios. ¿Qué estás haciendo? Conversando con la serpiente. O voy a perder a mis hijos. ¿Qué estás haciendo? Conversaste con la serpiente. Cada vez que dices, si no logro esto, si no logro estas medidas del mundo, no seré exitoso. Conversaste con la serpiente. Y es por eso que fracasamos. Mis hermanos, no es porque Dios no nos ha dado la victoria. Es porque nosotros no ejercitamos la fe. ¿Qué es ejercitar la fe? Es mirar a Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Se fortaleció considerando las promesas de Dios. ¿Qué promesa te fortaleciste esta semana? ¿En qué promesa estás meditando? ¿Qué promesa Dios te ha dado y te has aferrado y le has dicho a Dios, Dios, no te voy a soltar? Tu promesa dice esto. Hermanos, porque fiel es el que lo prometió. Abraham se fortaleció creyendo que Dios es el que da vida a los muertos. Eso es lo que creía Abraham. Abraham no creía en nada más, sino en el Dios que da vida a los muertos. Y como yo soy un muerto, gracias Señor, tú eres el Dios que da vida a los muertos. ¡Qué tremendo! Abraham se fortaleció en la fe porque la fe da gloria a Dios. Dice la palabra, leíamos en Romanos 4, la fe se fortalece dando gloria a Dios. ¿Sabes? Si yo te pregunto en este momento, ¿qué es dar gloria a Dios? ¿Podrías darme una definición precisa qué es dar gloria a Dios? No me digas que es cantar.
Dar gloria a Dios es me jacto en Dios. Sí, me jacto en Dios. ¿Sabías tú esa definición? Dar gloria a Dios es jactarme en Dios. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? No tuvo conciencia de su imposibilidad. Un hombre muerto reproductivamente hablando. Pero Abraham se jactó en el Dios que da vida a los muertos. Yo me imagino a Abraham todos los días alabando. Yo canto, yo doy gracias, yo alabo al Dios que da vida a los muertos. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre que tú conoces, Abraham, de Dios? El Dios que da vida a los muertos. Y como yo soy un muerto, estoy hecho. Porque yo soy el muerto y Él es el resucitador. Está todo solucionado. Cuando tú miras a Dios. ¿Qué nombre de Dios estás descubriendo? El Dios que da vida a los muertos. Al hacerlo, Abraham llamó la promesa de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Llamó la promesa. Abraham declaró la promesa. ¿Por qué? Porque fe es creer sin considerar lo natural. Dice que no se debilitó en la fe. ¿Te imaginas? Tú todos los días te levantas y ves ese cuadro, 2 ancianos. Cualquiera se debilita. Sí, cualquiera que no tiene conciencia de Cristo. Pero Abraham tenía conciencia de Dios. Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció. Mira, hay 2 opciones. O te debilitas o te fortaleces. Te miras a ti mismo, miras tu panorama, miras la economía, miras las situaciones, conversas con la mentira, te debilitas. Te debilitas, así de sencillo. Se debilita tu alma, se debilitan tus fuerzas, se debilitan tu espíritu, se debilita tu fe, se debilita tu cuerpo, te enfermas. Terminas enfermándote. Se debilitan tus relaciones son tóxicas, tus relaciones se vuelven infernales. Cuando yo considero lo natural, cuando yo converso con la mentira, cuando yo no considero a Dios, termino debilitándome. Te enfermas. Fe es creer a Dios sin considerar lo natural. La fe se jacta no en el poder del hombre, sino en el poder de Dios. La fe se jacta no en la justicia propia, sino en la justicia de Dios. Hermanos, ¿pones esperanza en tu justicia? ¿Saben qué es poner esperanza en tu propia justicia? Cuando tú crees, yo soy bueno y no le hago daño a nadie, estás creyendo en tu propia justicia. Ten cuidado con eso, es peligroso. No confíes en tu propia justicia. Confía en la justicia de Él. Hoy día le pregunté a una niña. Esto es interesante, en la clase de fundamentos hay niños, jóvenes, adultos. Y a una niña le pregunto, ¿qué es justicia perfecta? Y esta niña me respondió, es el vestido de Cristo. Wow. ¿Tú sabías esta definición? ¿Qué es que se nos dio justicia perfecta? Que se nos vistió de Cristo. Se nos dio el regalo de la vestidura de Cristo. Ya tú no estás con vestiduras de criminales. ¿Tú has visto a los criminales cuando los ponen, les toman fotos, tienen unas vestiduras de convictos? ¿Has visto? Bueno, se te quitó la vestidura de convicto y se te puso las vestiduras de Cristo. Cristo es tu vestidura. Ese es el regalo de justicia. Por lo tanto, no confíes en tu justicia. Confía en la justicia de Él. Y te vuelves justo. En otras palabras, tu vida se vuelve una evidencia de rectitud. El cristiano no tiene licencia, no es que recibió una licencia para pecar, porque ya Cristo nos justificó, entonces yo tengo licencia para pecar y hacer lo que quiero. Aclaremos esto. Justificación significa que cuando yo recibí el vestido de justicia, ahora Dios me da el poder para vivir una vida de rectitud. Si antes robaba, yo ya no robo más. Si antes mentía, yo ya no miento más. Si antes ultrajaba, ya no ultrajo más. ¿Por qué? Porque ya no es mi poder fracasaba, ahora es el poder de Cristo, ayudándome, fortaleciéndome, Él venciendo en mí, Él obedeciendo.
Si antes eras un adúltero, ya no te deleitas en esas cosas. La inmoralidad y todo ese tipo de cosas, ya no te deleitas en esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora es el poder de Cristo en ti. Ese es el resultado de creer en el vestido de justicia, hermanos. Por eso somos justificados por la fe, porque por ella accedemos a lo que Dios hizo en Cristo Jesús para nosotros. Y hoy quiero presentarle esta definición poderosa, gloriosa. ¿Qué es fe? ¿Qué es ejercitar la fe? Es entrar en el trabajo de Dios. Ejercitar la fe es entrar en el trabajo de Dios y acceder a los beneficios de su obra finalizada. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado hoy a entrar en lo que Él trabajó, a entrar en lo que Él hizo. ¿Qué prefieres? ¿Construirlo tú o disfrutar lo que otro construyó? Yo sé que en muchos aspectos naturales, cotidianos, disfrutamos el trabajo de lo que hacemos. Dios nos llama, de hecho, a trabajar y a disfrutar el trabajo de nuestras manos. Pero hermano, concentra tu vida y pon tu vida en la prioridad de entrar en lo que Cristo finalizó. Ejercitar la fe es entrar en el trabajo que Él finalizó. Hoy Dios nos lleva a entender que, hermanos, Él constituyó la realidad visible a partir de la realidad invisible. Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. Este pasaje nos dice que la realidad temporal, la realidad visible, fue hecha por Dios a partir de la realidad eterna. Todo lo que es visible surgió de la realidad invisible. Y por la fe accedemos a lo que Él hizo, a lo que Él constituyó. Repito este pensamiento porque esta es la clave de este mensaje. Dios hizo una obra a partir de la realidad invisible, pero existente, a partir de la realidad espiritual, su palabra. Dios creó todas las cosas. La realidad que se ve fue hecha a partir de lo que no, de la realidad que no se ve. ¡Qué tremendo! Por la fe accedemos a lo que Él constituyó y lo que Él preparó. Dios es el que constituye, anótalo. Dios es el que prepara. Dios es el que realiza la obra y la finaliza. Dios es el perfeccionador, el consumador. Él es el obrero por excelencia. Me encanta esto. Dios es el que trabaja. Hermanos, hermanas, Dios nos ha llamado a trabajar. Asegurémonos que Dios, nuestra confianza está puesta en el Dios que trabaja por excelencia y que perfecciona y que nos llama hoy a entrar en el trabajo de Él. Cada día en nuestras vidas consiste en entrar en lo que Él constituyó, en lo que Él preparó. Creemos que Dios ha constituido una obra y que Dios quiere que participemos de ella. Participemos de esa obra. Lo contrario es querer vivir para construir nuestro propio universo. Y así muchos viven. Y sí, empiezan esa carrerita de construir su propio universo. Les metieron el chip desde pequeños, jóvenes, estudiantes. Les metieron el chip de que ellos tienen que construir su universo. Que ellos tienen que construir su vida. Y míralos cómo terminan. Míralos el desenlace de sus años. Tristes, sin fuego, sin pasión. ¿Tú crees que es normal ver a una persona toda dormida, apagada, ahí? No, eso no es normal. Lo normal para Dios es que tus años, conforme vas avanzando, así va avanzando tu luz. Conforme vas creciendo, conforme vas madurando, más radiante te vuelves.
Hemos comido la mentira por conversar con la serpiente de que nuestros años se van apagando. Hemos comido esa mentira diabólica, infernal, de que conforme pasan los años me voy secando. No, mi hermano, la vida del justo es como la luz del amanecer, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tu vida no va en ocaso, tu vida va en amanecer. No conversemos con la serpiente y no aceptemos las definiciones del sistema. Fuimos llamados a vivir una vida gloriosa. Mi hermano amado, si algo me pondría muy feliz en términos como ministro, como pastor, es que tu vida cada día alumbra más. Que tu vida cada día brilla más. Pero si te veo más seco que ayer, créeme, eso me entristece. Eso no se entristece. No se trata de construir tu mundo. Entra en el mundo de Él. No construyas tu universo, entra en el universo de Él. Hermanos, entra en el mundo de las obras que Él preparó. Tiene que ver con buscar lo de Dios y no buscar lo mío. ¿De qué te estoy hablando? Buscar lo de Dios, no busques lo tuyo. ¿Cuál es el secreto para una vida bendecida? Finanzas bendecidas. Mateo 6 es el secreto de la vida financiera bendecida. ¿Y qué dice Mateo 6, 33? Busca a Dios. Busca el reino de Dios. Busca su justicia, no la tuya. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Te das cuenta? Tú buscas a Dios y las añadiduras te buscan a ti. Busca a Dios, haz el centro a Dios y verás cómo las añadiduras te persiguen. Salmo 23, el bien y la misericordia te perseguirán todos los días. No es que tú sigues el bien te empieza a seguir a ti cuando tú buscas a Dios. Pero empieza a buscar lo material y verás cómo lo material huye. No, pastor, no es así. Yo he acumulado mucho. ¿A qué costo? Tú sabes el costo. Perdiste relaciones, perdiste familia. ¿A qué costo? Perdiste paz. No puedes descansar. No puedes conciliar el sueño. No me digas que eso es libertad. Hermanos, todo lo que Dios hace, mis hermanos, eso vamos a buscar. Tiene que convivir nuestras vidas con valores eternales y no con valores temporales. Entrar en el mundo de Dios es vivir con valores eternales y no con valores temporales. Y eso es lo que Dios nos llama a su pueblo, a creer en Él como el perfeccionador por excelencia. Bueno, si Jehová no edifica la ciudad, en vano han trabajado los obreros. Bueno, entonces yo no quiero ser un obrero sin entrar en el trabajo del obrero por excelencia. Leamos por favor Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Es por medio de la fe que podemos entender esta realidad. ¿Qué entendemos? Leamos juntos, por favor. Que el universo fue preparado. Esta palabra preparado es una palabra griega, catartizo. El universo fue preparado, completado, constituido, perfeccionado, catartizo, por la palabra de Dios. Hermanos, fue la palabra la que constituyó el universo. La palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¡Qué tremendo! Lo que se ve, lo que está en la realidad natural, no fue hecho de cosas visibles. Fue constituido por la palabra de Dios. El universo que Dios preparó lo constituyó por medio de su palabra.
Fue por medio de su palabra y fue Dios quien lo hizo. Hermanos, Él hace por excelencia. ¿Qué proyecto vas a empezar? ¿Qué trabajo vas a iniciar? ¿Qué plan tienes en mente para esta semana? Para los 4 meses que quedan de este año. Asegúrate de que tu vida está girando alrededor del obrero por excelencia, porque Él hace bien todo. Y yo voy a entrar en el universo de Él. No voy a ir a construir mi universo. Yo voy a entrar en el universo de Él. Hermanos amados, qué importante es esto. Dios preparó ese universo. Por la fe podemos entender que todo lo creado fue preparado por Dios. Dios es el que prepara, eso es catartizo. Catartizo es el que prepara por excelencia. Dios es el que constituyó todo. Y lo que Él hizo, lo hizo bueno. Tus proyectos a ratos no funcionan bien. Tus proyectos tienen porcentaje de fracaso, una probabilidad de error. Pero déjame decirte, en Dios no hay probabilidad de error. Todo trabajo que Él inicia, Él lo perfecciona. El que empezó una buena obra en nosotros, la perfeccionará. Hermanos, porque catartizo es completar totalmente. Todo lo que Él hizo fue bueno. Lo hizo perfecto. Porque todo lo que Dios hace es bueno, contrario a todo lo que nace en mí, lo cual es malo y fracasa. Dios lo que hace es bueno. Todo lo que hace, lo hace bien. Pero lo que yo hago es malo y fracasa. Todo lo que hago aparte de Él. Por lo tanto, mis hermanos, entendamos, Dios preparó el universo que hizo y lo completó. Él lo hizo apto. Eso también significa catartizo. Él hace apto para desplegar en Él su bien. En este universo que Él crea, por su palabra, todo lo que Él hace, lo hace bien. Y en Él despliega su bien. Yo quiero entrar en el universo de Él. Yo no quiero permanecer en la obra de mis manos. Yo quiero permanecer en las obras de sus manos. En la obra de sus manos. Mis hermanos, qué grandeza de nuestro Dios. Ahora a mí se me llama entonces a buscar y deleitarme en lo de Dios. El llamado que Dios nos hace, ¿cuál es? Reconocerlo como el autor de la vida. Yo no estoy construyendo vida. Él es el autor de la vida. Yo quiero entrar en lo que es de su autoría. Hermanos, vivamos con esta conciencia. Su vida. Su vida, su bien. Yo voy a entrar en su vida. Yo voy a entrar en su bien. ¿Cómo se come esto, pastor? Cada día tú centras tu mirada en Cristo. Cada día tú dices, Señor, se trata de ti. Ayer fue un día fuerte. Nos habíamos malanochado el viernes, amanecer sábado, en las obras. Y ayer sábado me levanté así, fue automático. Pero antes de eso, yo estaba ahí y ya abrí los ojos. Sabía que era hora. Y dije, Señor, todo en este día es para ti. Todo en este día es por causa tuya. Tú eres el que da las fuerzas. Tú eres el que fortaleces. Y esa oración fue un resorte. ¡Boom! Me puse de pie. Con sueño, con cansancio, pero todo eso desapareció ese momento. ¿Por qué? Porque tú entras en el trabajo de otro. Ya no son tus fuerzas, es la fuerza de Él. Ya no es tu poder, es el poder de Él. Hermanos amados, entendamos catartizo. Él prepara, Él constituye. Yo entro en lo que Él constituye. ¿Sabías que tus hijos están catartizo por Dios? En lo espiritual, tus hijos, dice su promesa, Isaías 54, tus hijos serán enseñados por Jehová. Ahora, ¿quién entra en ese trabajo? El que lo cree. El que no lo cree, sufre con sus hijos. Pero el que lo cree, dice, Señor, yo te agarro en tu promesa. Mis hijos serán enseñados por Jehová.
Tú lo constituiste, catartizo. Y yo entro en ese trabajo. No voy a hacer el trabajo, tú lo hiciste ya. Y yo entro y participo. Por la fe entendemos que Dios constituyó el universo. Lo preparó. Qué tremendo es esto. El llamado que Dios nos hace entonces es a buscarlo y deleitarnos en Él. El llamado que Dios nos hace es reconocerlo como autor. En Cristo, Dios salva a un pueblo que deja de vivir por la fragilidad de sus propios trabajos y nos vuelve un pueblo que vive confiado en el obrar de Dios en nosotros. Qué hermoso es esto. Ahora, ¿para quién es? Mateo 21. Vamos allí. Esto me encanta. Vamos a ver catartizo otra vez. ¿Para quién es esta bendición? Oh, tremendo. Dios está buscando a los humildes para mostrar en ellos su obra preparada. Hay una condición, hay un requisito. Dios está buscando al humilde. ¿Quién es el humilde? Vamos a verlo. Aquí en el Evangelio de Mateo vemos una aplicación maravillosa de la palabra catartizo. Dios fundó su alabanza. Dios la preparó su alabanza. Entendamos que es alabanza. Ya les dije hace un momento. Dar gloria a Dios, alabar, es jactarnos en Dios. Dios fundó su alabanza. Dios la preparó para mostrarla a través de los humildes. Dios, ¿en quién muestra su poder? ¿En el autosuficiente? No. ¿En el que puede? No. ¿En el que conoce muchos conceptos? ¿En el que tiene muchos títulos? No. Dios muestra su poder en los humildes. ¿Quiénes son los humildes? No estoy hablando de los que de la humildad a la que el mundo llama humildad. Estamos hablando de la humildad como dependencia de Dios. Hermanos, el mundo impío siempre cuestionará el obrar de Dios. El mundo impío discutirá con él para contradecirlo. Los orgullosos, aquellos que dependen de sí mismos, están confiados en su propio obrar. Desprecian el obrar de Dios. Pregúntales, ¿qué fue lo que hizo Dios? No tienen idea. No tienen conciencia de lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios en la cruz? ¿Conoces la obra terminada? Ven a las clases de fundamento, por favor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que Dios terminó? ¿Qué fue lo que Dios completó? ¿Cuál es el trabajo glorioso que Dios hizo y que ahora nos invita a nosotros a participar? ¿Lo conoces? ¿Lo has descubierto? ¿Puedes decir con precisión, esto es lo que Dios terminó y allí entro yo? Hermanos, los orgullosos, aquellos que dependen de sí mismos, están confiados en su propio obrar y desprecian el obrar de Dios. Sin embargo, Jesús confronta y reprende a aquellos que trabajan para sí mismos. Vamos a ver aquí un grupo de gente aparentemente piadosa, pero que trabajan para sí mismos. No han entrado en el trabajo de Dios. Jesús levanta y exalta a aquellos que confían en su divino obrar. ¿A quién levanta Jesús? Al humilde. Aquel que confía en su obrar divino. Mateo 21, verso 12. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Esta gente, dirigida por sus líderes, tenía su propia idea, una idea distorsionada de adoración. Estaban confundidos en la adoración, no entendían qué era la adoración. Y Jesús viene a destruir esta idea falsa de adoración. Dios nos guarde a nosotros de ideas incorrectas de adoración. Por eso queremos ser precisos. Cada día Dios está buscando un pueblo que depende de Él. Esa es la adoración. Y Dios lo hace posible en el poder de Cristo para nosotros. Porque Cristo fue la perfecta adoración. Verso 15. Perdón, me salté muchísimo. Verso 13. Y les dijo: escrito está,
Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo, resalte haciendo. Ellos estaban construyendo su propia versión. Hermanos, Dios nos guarde de nosotros estar construyendo nuestra propia versión. No fuimos llamados a construir nuestra propia versión, sino a entrar en la versión de Él. Vosotros la estáis haciendo. ¿Qué la hicieron? Cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a Él los ciegos. Esto es interesante. Y los cojos. Y los sanó. La adoración a Dios es el obrar de Dios, el cual es sanar a los que no pueden ver la visión de Dios, el cual es sanar a los que no pueden caminar en el propósito de Dios. Esa es la adoración. Él entró y les dijo, esta es la adoración. Darle vista al que no puede ver y ayudar a caminar en el propósito a aquellos que no pueden caminar. Verso 15. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al Hijo de David, la gente empezó a alabar a Cristo, a reconocer a Jesús, la salvación de Dios en el Hijo de David, Cristo Jesús. ¿Qué pasó con ellos? Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí. Otras palabras, sí, lo estoy oyendo. ¿Nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños nacidos de pecho. Perdón, los niños de pecho. ¿Qué dice? Te has preparado, catartizo, alabanza. Esto es tremendo. Jesús está citando el Salmo 8. Esto que Jesús está mencionando, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Es el Salmo 8. Miren lo que dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, majestuoso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Qué maravilloso, Dios desplegó su gloria sobre los cielos. Puso su nombre en toda la tierra. Esa es la obra de Dios. ¿Qué estamos viendo? Lo que Dios hizo. Ahora, verso 2. Dios hace su obra. Mira el cuadro. Dios en la tierra pone su nombre. Glorioso es tu nombre. Tu nombre se ve en toda la tierra. Dios pone su gloria sobre los cielos. Es la obra de Dios. Dios pintando este maravilloso cuadro. Ahora, ponle atención. Versículo 2. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. En la boca de ellos tú les has enseñado a hablar de tu fuerza. Tú les has enseñado a manifestar tu fuerza. ¿Un bebé? ¿Qué fuerza hay en un bebé? ¿Qué fuerza hay en un niño que están amamantando? ¿Qué fuerza hay? Lógica del sistema, nada, ninguna fuerza. Detente. En el débil, Dios quiere hacer algo. Dios quiere mostrar su fuerza. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Toda esta creación gloriosa y maravillosa, Dios se la entrega al hombre que es débil, que es frágil. ¿Te imaginas que fuimos puestos como los administradores de todo lo creado? Dime, ¿qué otro ser viviente tiene esta capacidad de administrar todas las cosas? No hay ninguno. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Nosotros, los humanos, somos niños de pecho. Nosotros los humanos somos infantes. En nuestra fragilidad, Dios decidió mostrar su fuerza para administrar su universo. Pero ¿qué pasa si tú te crees fuerte?
¿Qué pasa si tú te crees adulto y que no necesitas depender de nadie? No se manifiesta la fuerza de Dios en ti, porque solamente en el débil la fuerza de Dios se manifiesta. ¿Dónde está traída la fuerza de Dios? ¿En tus capacidades? No. La fuerza de Dios se manifiesta en aquellos que dicen: Señor, ¿sabes? Aquí vengo completamente débil, vengo completamente frágil y vengo a depender completamente de ti, Señor. No es mi sagacidad, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, es tu poder. ¿Qué pasa? Te vuelves fuerte, te vuelves poderoso, te vuelves vencedor. Señor, es tu amor en mí. Yo no tengo amor, pero tu amor en mí, Señor. Señor, eres tú. Yo me considero un niño de pecho. Yo soy un infante. Bienvenidos todos los niños de pecho y los infantes, porque en ellos la fuerza de Dios se manifiesta. Qué tremendo es esto. Dios se complace en aquellos que ven su propia incapacidad, fragilidad y debilidad aparte de Dios, y que ponen toda confianza entonces en la fuerza de Dios. Qué hermoso. Mira lo que hace este ejercicio de la fe. La fe busca el llamado de Dios, no el nuestro. Mateo 4:18, mira este otro pasaje. Cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos se encontraban preparando su propio mundo. ¿Sabías tú que cuando Jesús sale al encuentro de los discípulos, cada uno estaba en su propio mundo? Estaban unos remendando sus redes, otros estaban cobrando impuestos, cada uno con su propia definición de vida. Cada uno. Cada discípulo, antes del llamado de Cristo, estaban construyendo su propio universo. Tremendo. Cuando Dios nos salva ¿de qué? De estar construyendo nuestras propias vidas para ahora participar de la vida de Él. Seguir a Jesús significa entrar en lo que Él preparó para nosotros. Un llamado de hacernos pescadores de hombres. Andando junto al mar de Galilea, verso 18, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, echando. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Cuál era su trabajo? Echando una red al mar. ¿Por qué está puesto aquí? Para que entendamos cuál era el mundo que ellos estaban construyendo. Ellos hasta ese momento ignoraban el llamado de Dios, porque eran pescadores. Ellos eran pescadores de peces. Eso es lo que ellos creían que era su llamado. Les dice Jesús: seguidme, vengan en pos de mí, vengan a mí, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué les está diciendo Jesús? Deja tu mundo, ven a mi mundo. Deja tu propia meta, ven a mi meta. Papá que me escuchas, deja tu meta, ven a mi meta, dice el Señor. Mamá que me escuchas, deja tu meta, ven a la meta que yo te doy. Yo te doy un propósito más alto. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Tremendo. Dejaron su mundo para entrar en el mundo de Dios. Qué hermoso. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo? Ponle atención a esta palabra: remendando. Esta es otra definición de catartizo. Es la misma palabra catartizo. ¿Qué estaban haciendo Jacobo y Juan? Estaban remendando sus redes. Las faenas de pesca siempre dejan las redes sucias. A veces estropean las redes. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dándole mantenimiento.
a sus redes. Estaban ellos en su propio mundo. Los llamó. Jesús los llama. Eso es la salvación. Tú dejas tu mundo y entras en el mundo de Él. Joven, señorita, deja tu mundo y entra en el mundo de Él. ¿Qué hicieron ellos? Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muchas veces toca cambiar ciertos afectos. Y no es que los odias a los que antes eran cercanos a ti, pero las metas de ellos quedaron cortas, pequeñas, comparadas a la meta de Dios, al trabajo de Dios. Qué tremendo. Un ejemplo sería, tú dejas de ser un simple empresario, eras un empresario, dueño de empresa, de negocio, pero cuando Él te salva, ya no eres un simple empresario, ahora te vuelves un discipulador de vidas. Un discipulador que a propósito también hace negocios, pero entró en el mundo de Dios. ¿Lo entendiste? Catartizo, ejercitar la fe. Entras en el trabajo de otro, entras en el universo de Él. Dejas tus valores, dejas tus metas, porque todas ellas son pequeñas. Oye, ¿qué es una carrera profesional? ¿Qué es bueno? Pero ¿sabes qué? Ese no es el mundo mío. Sí, entré al mundo de Dios y también tengo una carrera, tengo una herramienta, pero esta carrera no me define, no es mi identidad. Estoy en el mundo de Él y disfruto, me deleito en participar de las obras que Él terminó. Yo quiero que reflexiones esto. ¿Qué estás construyendo por ti mismo con tus fuerzas? ¿Te sientes cansado tal vez? ¿Te sientes agotado? Yo te puedo responder, es porque estás construyendo tu propio mundo. Estás catartizo tu propio mundo. Entra en el llamado de aquel que dijo que su yugo es fácil. Su carga es ligera. Porque lo dejas a Él en el mando y tú solamente participas de Él. ¿Sabes qué? Proveer para las finanzas es un trabajo muy agotador. Muy serio. No. Entra en el mundo de Él. Deja que Él está al mando y vas a ver cómo las finanzas vienen. Pero tiene que haber una rendición de tu corazón. El ejercicio de tu fe. Quiero que note rápidamente Isaías 58. Y voy a dejar por fuera muchas cosas. ¿Se imagina que esto fue escrito hoy de mañana? Isaías 58. No lo vamos a ver, tengo todo el desglose de esto, pero lo vamos a saltar. ¿Qué es lo que busca la fe? El interés, la voluntad y la conveniencia de Dios, no la nuestra. Esto es tremendo. La fe no busca su propia conveniencia, busca la conveniencia de Dios. Dios nos diseñó para entrar en lo de Él, no para que vivamos en nuestra propia construcción de vida. Nuestra vida florece y es poderosa sobre la tierra cuando aprendemos a ver que todo se trata del interés y la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿De qué se trata? ¿Mi interés? ¿Mi voluntad? No, del interés y la voluntad de Él. Wow. Dios reprende aquí en este pasaje por medio del profeta Isaías a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es la reprensión? Porque están buscando lo suyo propio y están utilizando a Dios para su propia conveniencia. Cuidado con esto, Iglesia de Cristo. Tiernos, los que están madurando, todos niños, jóvenes, ancianos, pónganme atención. Cuidado con usar a Dios para nuestra conveniencia.
Eso es lo que estaba haciendo Israel. Y Dios lo reprende en Isaías 58. Clama a voz en cuello, le dice Dios al profeta. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Declárale a mi pueblo su rebelión, le está diciendo Dios a Isaías. ¿Cuál es el pecado? Verso 2. Con todo me buscan día tras día. Ve, lo están buscando a Dios. Se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia. O sea, tú los ves, wow, parecen justos. Se ven buenitos. Y como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. Se deleitan en la cercanía de Dios. Esta gente parece muy buena. Dicen, miren lo que dicen estas personas. ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo ves? A propósito, semana de trabajo y en ayuno. ¿Se imagina eso? Dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y aquí viene la respuesta. Pongan atención, iglesia, porque esta es una advertencia importante que Dios nos hace. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia. La palabra aquí es, buscan su propio gusto. Buscan su propia voluntad. Sí, ayunas. Sí, oras. Sí, vas a la iglesia. Sí, tocas un instrumento. Pero para tu propia conveniencia. No es para lo que Él catartizó. No es para lo que Él preparó. Sino para lo que tú quieres hacer. Saltémonos al verso 13. Por la mitadcita más o menos del verso 13. Llamas al día de reposo delicia. Llames al día santo del Señor honorable y lo honras. Dios les está pidiendo que se deleiten verdaderamente, genuinamente en Él. Mira lo que dice a continuación. Y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Que caminemos en nuestros propios caminos, ni busquemos a Dios por nuestro propio placer, ni por nuestros propios asuntos. El pecado con el que Dios confronta a Israel es este. Ustedes me buscan, pero para su propia conveniencia. Tú me buscas simplemente para una meta pequeña. En otras palabras, sí, dices que quieres participar de mi mundo, pero quieres seguir trayendo tus metas pequeñas a mi mundo. Wow, no sé si lo vieron todos. Vienes al mundo de Dios, pero quieres venir con tus metas pequeñas. Entonces muchos usan a Dios como un instrumento para que les solucione sus metas pequeñas. ¿Sabes qué son metas de Dios? Vidas, almas para Dios. Yo me alegro cuando veo una familia, un matrimonio, ganando almas para Dios. Entendieron, dejaron sus propias metas y están ganando. Están trabajando para las metas de Dios. Cuando yo veo gente solo, ensimismadas en sí mismo, en mi trabajo, que mi trajín, que mi afán. No. Está en el mundo de Dios, pero buscándolo para su propia conveniencia. Y Dios aborrece eso. ¿Sabes qué hace Dios con esa aparente piedad? Dios no hace nada. Mira, ¿por qué nos hemos humillado y no escuchas? ¿Por qué hemos ayunado y como si nada?
¿Dónde está el efecto del ayuno, Dios? Dios te dice, me buscas para tu propia conveniencia. ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Quieres verlo rápidamente en el versículo 3? Mira lo que pasa. Oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunáis para contiendas y riñas, para herir con un puño malvado. En otras palabras, cuando tú vives para tu propia conveniencia, resultado, opresión, contiendas, riñas, heridas. Y vivimos envueltos en esas cosas. ¿Qué tuviste esa semana? Riñas, contiendas, discusiones, heridas. ¿Por qué? Porque lo buscamos para nuestra propia conveniencia. ¿Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco, para que se acueste en silicio y ceniza? En otras palabras, ¿acaso yo les pedí que me buscaran simplemente para que se autoafligieran? No. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿Qué es ejercitar la fe? Es que seamos libres en nuestros corazones de toda mentira y que liberemos a nuestros hermanos. Ese es el interés de Dios. El interés de Dios no tiene que ver con cosas, el interés de Dios tiene que ver con personas a las cuales vamos a liberar. Hermanos amados, entendamos el mundo de Dios, el catartizo de Dios. Lo que Dios preparó es que tú y yo entremos al interés de Dios, al gusto de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tu vida sea luz para otros. Que tu vida sea pescando vidas, ganando vidas que puedan ver la expresión de Cristo en ti. Si tú me dices que tú vives para ti mismo, cuidado. Todo lo que hagas no servirá. Aunque ayunes, aunque te aflijas, aunque ores. Porque Dios desecha que lo hagamos para nuestra propia conveniencia. Wow. Verso 7. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento? Y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Hey, búscame, pero para bendecir a otros. Búscame para hacer impacto para otros. No me busques para tus metas pequeñas. Búscame, ayuna, sí, ora, honra el día de reposo, pero hazlo para bendecir a otros, para que otros sean libres. Ahora, mis hermanos, pastor, ¿qué resultado trae esto? ¿Saben qué? A mí me asombra algo después de entender esto que estamos entendiendo, que estos versículos a continuación siempre los mencionan como promesas. En los cumpleaños, en las fiestas, les gusta mencionar estos versículos porque son bonitos. Pero hermanos, escúcheme. A estos versículos les antecede una condición. Y la condición es buscar a Dios, no para mi conveniencia, buscar a Dios para la conveniencia de Él. Miren el poderoso resultado cuando tú empiezas a buscar a Dios para su placer. Mira, entonces tu luz despuntará como la aurora. ¡Wow! Cuando tú entras, cuando tú participas para el propósito de Dios, tu luz nunca se va a apagar. Tu luz despuntará como la luz del amanecer. Y tu recuperación. ¿Estás enfermo? Cuando tú vives para la conveniencia de Dios, te sanas. Tu recuperación brotará con rapidez. Cuando viene una persona enferma y me dice, pastor, estoy enfermo, ¿qué debo hacer? Anda y ora por otros enfermos. Anda y visita a otros enfermos. Porque entonces tú estás trabajando para la conveniencia de Dios. Y entonces tu recuperación brotará con rapidez.
Delante de ti irá tu justicia. En otras palabras, se te hará justicia. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, tú vas y atrás tuyo está Jehová. Su gloria está detrás tuyo. Te cubre. La gloria de Jehová te rodea. Su gloria te rodea. Cuando tú vives para la conveniencia de Dios, para el gusto de Dios, Dios estará atento a nuestro clamor. Verso 9 dice: invocarás, y ahora sí, Jehová responderá. ¿Te acuerdas cómo empezó en el verso 1? Hemos ayunado y no escuchas. Dios dice: vive para mi conveniencia, entra en mi trabajo, no en el tuyo. Y ¿sabes qué? Tú invocarás y yo te responderé. Clamarás y Él dirá. ¿Sabes lo que te dirá el Señor? Aquí estoy, aquí estoy. Dios estará para ti solamente cuando tú entiendes se trata de Él, su mundo. Qué hermoso. Si quitas de en medio de ti el yugo, ya hermano, deja el yugo. Deja de atar a otros. Deja de encarcelar a otros. Si dejas el amenazar con el dedo, esos que viven diciendo, te dije, te las voy a cobrar. Deja el hablar con iniquidad. Si quitas esas cosas y si te ofreces, si tú mismo, mira lo que dice, si te ofreces, si tú mismo te das, si tú mismo te entregas al hambriento. ¿Cuántas personas con hambre? Y no estoy hablando del hambre físico solamente. ¿Cuántas personas con hambre de Dios? Al hambriento y sacias el deseo del afligido. Entonces, y solo entonces, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Hasta lo oscuro se vuelve mediodía. Experimentarás el pastoreo y la sanidad de Dios, y Jehová te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, serás como manantial cuyas aguas nunca faltan. En otras palabras, experimentarás el pastoreo y la sanidad de Dios. Ahora, no solo allí quedan las bendiciones. Por eso digo, estas bendiciones son gloriosas, pero antecede buscar la conveniencia de Dios. Yo sé que muchos lo están entendiendo. No solamente hasta allí llegan las bendiciones. Padres, prepárense para esta bendición. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tus generaciones continuarán y cumplirán el llamado que Dios te hizo. Tú llegaste hasta aquí, pero tus generaciones continuarán el llamado que Dios te hizo. Mira lo que dice: levantarás los cimientos de generaciones pasadas. En otras palabras, edificaciones que se empezaron ya y que quedaron inconclusas, con tus hijos las voy a terminar. Y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que lo busquemos para su deseo, para su voluntad, y no para hacer. Mira lo que dice el verso 13: si por causa del reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca. No se trata de lo que te place, se trata de lo que le place a Él. Wow. Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Verso 14: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué maravilloso entrar en el trabajo de Dios. Padre, nos humillamos.
No más mi mundo, no más nuestras metas. Joven, señorita, ¿quieres hacer este compromiso hoy con Dios? Dile al Señor: reconozco que mis metas han sido muy pequeñas. Reconozco que mi mundo ha sido muy pequeño. Mis fuerzas limitadas. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo catartizo, en realidad no. Hoy entiendo que no se trata de lo que yo puedo hacer. Ríndete al Señor y dile: Señor, hoy entiendo que tú, por la palabra, constituiste tu universo, y yo quiero entrar en ese universo. Hoy me rindo, entrego, me humillo para dejar mis metas pequeñas y tomar las metas tuyas, Señor. Te alabo, Dios. Fe es entrar en el trabajo de otro. Yo hoy entro en tu trabajo. Padre, por favor, haz la obra que solo tu Espíritu Santo puede hacerlo en nuestros corazones. Si dejamos de buscar nuestra propia conveniencia, si dejamos de buscar nuestro propio placer, se trata de solo Cristo. Se trata de solo Cristo. Solo tú, Jesús. Solo tú, solo tú, solo tú. Padre, haz ese milagro. Jóvenes, Dios quiere sus vidas. Dios quiere sus corazones. Señoritas, Dios quiere sus vidas. Dios quiere sus corazones. Papá, mamá, deja de querer construirlo con tus fuerzas y entra hoy por la fe en el trabajo de Él. Dile: Señor, yo entro en tu trabajo. Yo entro en tu obra. Ese es el reposo. Entrar en lo que tú hiciste, Señor. Me rindo para mirarte a ti, deleitarme, maravillarme, conocerte, Jesús. Y la vida se vuelve ligera. Tu yugo es fácil, tu carga ligera. Señor, la vida se vuelve deliciosa, deleitosa, agradable, porque ya no somos nosotros el que dirige el yugo. Ahora es Jesús. Entramos en tu campo, dejamos nuestro propio campo. Ruth fue a espigar en el campo de Boaz. Ruth dejó su campo, Moab, para ir a espiar en el campo de Boaz, que es una figura de Cristo. Deja tus metas, deja tus propósitos. Dile: Señor, hoy dejo mis redes, dejo de estar remendando redes para seguirte a ti. Entro en tu trabajo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántas redes están cayendo hoy? ¿Cuántas redes están dejándolas ahí? ¿Cuántas redes, cuántas construcciones propias de mundo hoy caen en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús? Y hoy tomamos el llamado más alto. Sí, está bueno pescar, pero vamos a pescar hombres, almas, vidas, jóvenes, familias, niños para Dios. Sí, Señor, con esas mismas herramientas, pero Señor, la meta es más alta ahora, para la gloria de tu precioso nombre. Jesús, tú haces esta obra en tu nombre, Cristo Jesús.